En la mansión Montenegro, el silencio no era casualidad. Era una regla. Las paredes eran blancas, los pasillos largos, y hasta los cuadros parecían mirar con tristeza. Allí no se escuchaban risas, ni música, ni conversaciones. Solo el tic-tac de relojes caros, como si el tiempo estuviera castigando a todos. Alejandro Montenegro, billonario y temido por su carácter, caminaba cada día con el mismo peso en el pecho. Había ganado el mundo, pero había perdido algo que nadie debía perder: la paz en su propia casa. Su hijo Mateo, de 6 años, tenía autismo. No hablaba. No pedía agua. No decía papá. Solo miraba por la ventana, con los ojos fijos en un punto que nadie entendía. Los médicos le decían a Alejandro: hay progreso. Los terapeutas le repetían: hay esperanza. Pero Alejandro solo veía meses pasando, y una voz que nunca llegaba. Por eso, cuando contrataron a Lucía, una criada sencilla, Alejandro no esperó nada. Ella no tenía títulos, ni traje elegante, ni palabras técnicas. Solo tenía manos trabajadoras y una mirada tranquila. Y entonces ocurrió. Una tarde, Alejandro volvió antes de lo habitual. El chofer ni siquiera alcanzó a abrirle la puerta del auto cuando él ya estaba entrando. Caminó por el pasillo, y escuchó un sonido suave, como un suspiro. Se detuvo. Se acercó al jardín. Y la vio. Lucía estaba agachada, frente a Mateo, soplando burbujas de jabón. Pequeñas esferas brillantes subían al aire, reflejando el sol. Mateo la seguía con la mirada. Alejandro sintió una rabia caliente. En su cabeza, eso era una falta de respeto. Aquí no se viene a jugar, pensó. Aquí se viene a trabajar. No sabía que ese juego era una llave. No sabía que esa decisión le costaría caro. Y no sabía que, minutos después de despedirla, escucharía algo que lo dejaría sin alma. Alejandro Montenegro era el tipo de hombre que no aceptaba errores. En sus empresas, un fallo pequeño podía costarle a alguien el puesto. En su vida, la disciplina lo había salvado de la pobreza. Él creía en el control, en la lógica, en la fuerza. Y por eso, cuando se convirtió en padre, pensó que también podría dirigir la vida de su hijo. Pero Mateo no seguía órdenes. Ni siquiera respondía a su nombre. Desde bebé, Mateo evitaba las miradas y se asustaba con ciertos sonidos. La madre del niño, Valeria, lo entendía mejor. Ella decía: no está roto, Alejandro. Solo siente diferente. Alejandro fingía escuchar, pero siempre buscaba una solución rápida, como en los negocios. Cuando Valeria murió en un accidente, la casa se quedó sin calor. Alejandro se hundió en el trabajo para no sentir. Y Mateo se hundió en su propio mundo. Las niñeras entraban y salían. Algunas se frustraban. Otras se quejaban del carácter imposible del niño. Alejandro, cansado, las despedía. El problema principal no era solo el diagnóstico. Era la soledad. Mateo vivía en una casa gigante, pero parecía más solo que un niño sin techo. Y Alejandro, con todo su dinero, era incapaz de tocar el corazón de su propio hijo. Lucía llegó una mañana lluviosa. Traía una maleta pequeña y un uniforme simple. La supervisora le explicó reglas estrictas: horarios, limpieza impecable, nada de distracciones para el niño. Y lo más importante, el señor Montenegro odiaba el desorden. Lucía asintió sin discutir. Pero desde el primer instante vio algo que otros no veían. Mateo no era caprichoso. Estaba asustado. Era como un pájaro que se esconde cuando el mundo grita. En lugar de forzarlo, Lucía bajó su ritmo. Caminaba suave. Hablaba bajo. No lo tocaba sin permiso. Y cuando Mateo lanzaba un objeto al suelo, ella no lo regañaba. Solo recogía, respiraba y decía: está bien. Estoy aquí. Alejandro observaba a distancia. Le molestaba esa calma. Para él,
La calma se veía como debilidad. Él quería resultados, no paciencia. El tercer día, Lucía notó que Mateo miraba el sol por la ventana, como si buscara algo flotando. Ella abrió su delantal y sacó un pequeño frasco de burbujas, barato, gastado. No lo sacó para entretenerse. Lo sacó con intención. Sopló una burbuja. Luego otra. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos siguieron el brillo. Y por un segundo, su rostro dejó de estar vacío. Sus labios se movieron, como si un recuerdo lo tocara. En ese momento, Alejandro apareció en el jardín. Su mirada fue hielo. «¿Qué está haciendo?», preguntó, con voz dura. Lucía se levantó nerviosa. «Señor», él las estaba mirando. Parecía tranquilo. Alejandro no escuchó tranquilo. Escuchó juego. Y decidió. «Está despedida. Hoy. Ahora». Lucía tragó saliva. Miró a Mateo, que seguía mirando el aire. Luego bajó la cabeza. No quería faltarle el respeto, susurró. Alejandro dio media vuelta, seguro de su autoridad. Lucía tomó su maleta y se fue. Y Mateo, por primera vez en su vida, lloró sin hacer ruido. Esa noche, Alejandro cenó solo. El comedor era enorme, pero su plato parecía pequeño frente a tanta frialdad. El mayordomo le habló de asuntos rutinarios, pero Alejandro apenas escuchó. La imagen de las burbujas se repetía en su mente como una ofensa, y al mismo tiempo como un misterio. Al día siguiente, los terapeutas llegaron temprano. Alejandro los pagaba como si fueran oro. Esperaba que solucionaran lo que él no podía. Pero Mateo estaba diferente. No quería sentarse. No quería mirar sus tarjetas. No quería tocar los juguetes especiales. Caminaba en círculos, nervioso, y cada tanto se quedaba mirando la puerta del jardín. La terapeuta dijo, «Quizás extraña algo del ambiente. Puede ser una fase». Alejandro apretó los dientes. «Mi hijo no extraña a una criada que duró 3 días», respondió. Pero en su pecho, algo se movió. Algo incómodo. Pasaron 2 días. Mateo dejó de comer bien. Su plato volvía casi lleno. No gritaba, no pateaba. Solo rechazaba. Y eso asustaba más, porque parecía apagarse otra vez. Alejandro intentó acercarse. Se sentó junto a él con un rompecabezas. Mateo no lo miró. Alejandro le habló, «Mateo, soy papá». Silencio. Entonces, Alejandro se enojó consigo mismo. Se levantó y se fue, como hacía siempre. Pero por las noches, el silencio ya no lo calmaba. Le dolía. Se acordaba de Valeria diciendo, «No lo presiones». Y se acordaba de Lucía diciendo, «Estoy aquí». Una tarde, Alejandro caminó por el jardín vacío. El viento movía las hojas, y en su mente volvió el brillo de las burbujas. Sin querer, se agachó y recogió algo del pasto, el frasco de burbujas, olvidado. Estaba medio lleno. Lo sostuvo como si fuera una tontería. «Ridículo», murmuró, y lo tiró al basurero. Esa misma noche, Mateo tuvo una crisis. No fue una crisis ruidosa. Fue peor. Se golpeó la frente contra la almohada y se apretó las orejas como si el mundo lo lastimara por dentro. Alejandro entró corriendo. Intentó abrazarlo, pero Mateo lo rechazó. Alejandro sintió impotencia, como nunca antes. «¿Qué quieres, hijo?», susurró, desesperado. «Dime, por favor». Mateo no decía nada. Solo respiraba rápido y miraba la puerta. Alejandro llamó a un médico de emergencia. El médico revisó al niño y dijo algo que humilló a Alejandro. «Señor Montenegro, su hijo no está enfermo del cuerpo. Está pidiendo calma. Está pidiendo seguridad. Y usted no puede comprar eso con dinero». Alejandro se quedó sin palabras. Nunca nadie le hablaba así. Cuando el médico se fue, la casa volvió al silencio. Alejandro se sentó en el pasillo, frente al cuarto de su hijo,
con los ojos rojos. Y por primera vez, se preguntó si había despedido a la persona equivocada. A la madrugada, escuchó un sonido mínimo. No fue un llanto. No fue un golpe. Fue un susurro, como una palabra intentando nacer. Alejandro se levantó de golpe. El corazón le golpeaba el pecho. Caminó hacia la puerta del cuarto de Mateo, temblando. Y ahí, con la mano en la perilla, entendió que estaba a segundos de escuchar algo que cambiaría todo. Pero también entendió que, si era verdad, su orgullo se iba a romper para siempre. La puerta crujió suavemente cuando Alejandro la abrió. La luz del pasillo entró como una línea delgada, y ahí estaba Mateo, sentado en la cama, con el cuerpo rígido, mirando hacia la ventana. Su respiración era tranquila, pero sus labios se movían, como si estuviera practicando algo en secreto. Alejandro no se atrevió a hablar. Tenía miedo de romper ese momento. Dio un paso, luego otro. Mateo no lo miró. Y entonces, con una voz pequeña, temblorosa, como un hilo de aire, Mateo dijo: «Bu, bu». Alejandro sintió que el suelo se abría. Mateo tragó saliva, como si la palabra pesara más que un ladrillo. Y completó: «Burbujas». El mundo se detuvo. Alejandro se llevó la mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin permiso. Él, el hombre que nunca lloraba frente a nadie, se quebró como vidrio. «¿Qué dijiste?», susurró, casi sin voz. Mateo repitió, más suave: «Burbujas». Alejandro corrió a llamar al médico, a la terapeuta, a quien pudiera. Nadie podía creerlo. Revisaron a Mateo, hicieron pruebas, observaron. El niño no habló más esa noche, pero la palabra ya estaba en el aire. Era real. Era un milagro. Cuando todos se fueron, Alejandro se quedó solo en su oficina, con la cabeza entre las manos. La palabra burbujas le golpeaba el pecho como un castigo. Y entonces, lo entendió. Lucía. A la mañana siguiente, Alejandro usó sus contactos, sus empleados, su poder, para encontrarla. Tardaron horas, pero al fin alguien le dio una dirección humilde en un barrio sencillo. Alejandro manejó sin chofer. Por primera vez en años, no quiso que nadie lo viera. Tocó la puerta con nervios. Salió Lucía, sorprendida, con el mismo uniforme doblado en una bolsa. «Señor Montenegro», dijo, con respeto, pero con miedo. Alejandro tragó orgullo. «Necesito hablar con usted. Por favor». Lucía lo dejó pasar. Su casa era pequeña, pero limpia. En una esquina había fotos viejas, y en una de ellas Alejandro vio a un niño abrazado a Lucía. «¿Quién es?», preguntó. Lucía bajó la mirada. «Mi hermano. Se llamaba Daniel». Alejandro sintió un escalofrío. ¿Se llamaba? Lucía respiró hondo. Daniel también era autista. Nunca habló hasta los 7 años. Y el día que habló, fue por burbujas. Alejandro se quedó quieto. Lucía continuó, con ojos brillantes. «Cuando éramos niños, mi mamá no tenía dinero para terapias. Nadie nos ayudaba. Pero un día, en una feria, Daniel miró burbujas como si fueran estrellas. Se calmó. Sonrió. Yo aprendí que no era un juego para él. Era un puente. Un camino». Alejandro sintió vergüenza. «Yo la despedí por eso». Lucía apretó la bolsa del uniforme. «Yo no quería faltarle el respeto. Solo vi a su hijo, y vi el mismo dolor de mi hermano. Yo, solo intenté ayudar». Alejandro levantó la mirada, destruido. Mateo dijo su primera palabra anoche. Dijo: «Burbujas». Punto. Lucía se cubrió la boca. Las lágrimas le salieron sin control. Pero luego, su rostro cambió. Se puso serio, como si recordara algo más profundo. «Señor Montenegro», susurró, «hay algo que usted no sabe de Mateo. Algo que nadie le ha dicho, porque nadie lo ha mirado de verdad». Alejandro sintió que el corazón se le detenía.
Alejandro se inclinó hacia adelante, desesperado. ¿Qué sabe usted? Dígamelo. Lucía respiró hondo y tomó una foto de la pared. Era una imagen vieja, borrosa, una feria, globos, y una mujer joven sonriendo. Alejandro reconoció ese rostro de inmediato. Esa es Valeria, dijo, con la voz rota. Lucía asintió. Yo trabajé con su esposa hace años. No como criada, como voluntaria en una fundación pequeña. Valeria iba a lugares donde nadie quería ir. A centros, a hogares, a barrios pobres. Ella ayudaba a madres con niños como Daniel. Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Por qué nunca me lo dijo? Lucía bajó la mirada. Porque usted estaba ocupado. Porque el dolor le cerró los oídos. Valeria me habló de Mateo. Me dijo que él se calmaba con burbujas cuando era bebé. Me dijo que, cuando usted se enojaba, Mateo se apagaba más. Alejandro apretó los puños. La culpa lo quemaba. Yo solo quería que estuviera bien. Lucía lo miró con firmeza, sin miedo. Entonces aprenda a estar con él. No encima de él. Con él. Ese momento fue una confrontación silenciosa. Alejandro, el hombre que mandaba en todo, estaba frente a una mujer humilde que le hablaba con verdad. Y esa verdad dolía más que cualquier pérdida económica. Alejandro se levantó lentamente. Sus ojos estaban mojados. Perdóneme, Lucía. La despedí por orgullo. Por ignorancia. Por miedo. Lucía no respondió rápido. Miró la bolsa del uniforme. Luego a Alejandro. Yo no necesito su dinero, señor. Necesito respeto. Y Mateo, necesita paciencia. Alejandro tragó saliva. Se lo daré. Lo prometo. Vuelva, por favor. No por mí. Por él. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego dijo, volveré. Pero con una condición. Usted participa. Usted se sienta en el suelo. Usted aprende. Usted respira. Alejandro asintió, como un niño regañado por primera vez. Al día siguiente, Lucía regresó a la mansión. Los empleados murmuraban. Algunos pensaban que Alejandro había perdido la razón. Pero Alejandro ya no podía vivir como antes. Lucía llevó a Mateo al jardín. Sacó un frasco nuevo de burbujas. No lo hizo con prisa. Se arrodilló, miró al niño, y sopló una burbuja. Mateo la siguió con la mirada, calmado. Alejandro estaba detrás, rígido. Lucía le hizo una seña, siéntese. Alejandro dudó. Su traje caro tocó el pasto. Se ensució. En otra época, eso lo hubiera enfurecido. Ese día, no. Lucía le dio el frasco. No sople fuerte. Suave. Alejandro sopló. La primera burbuja salió mal. Se rompió. Mateo se sobresaltó. Alejandro quiso rendirse. Lucía lo frenó con una mirada. Otra vez. Más suave. Alejandro intentó de nuevo. Esta vez, una burbuja subió lenta, perfecta. Mateo la siguió y, por un segundo, miró a su padre. Ese pequeño gesto fue una consecuencia enorme. Alejandro sintió que su corazón, por años de piedra, empezaba a quebrarse. Pero también entendió algo. Esto no sería rápido. No sería un milagro de un día. Sería un camino largo, donde el orgullo tendría que morir para que el amor naciera. Los meses pasaron como agua tranquila. Ya no había gritos en la mansión. Ya no había despidos impulsivos. El cambio no fue perfecto, pero fue real. Y empezó por una cosa simple. Alejandro comenzó a quedarse. Antes, Alejandro se iba temprano y volvía tarde. Ahora, se sentaba en el jardín cada tarde. A veces con burbujas. A veces con una pelota suave. A veces solo respirando cerca de su hijo, sin exigir nada. Lucía seguía allí, pero ya no era solo la criada. Era un puente. Una guía.
Le enseñó a Alejandro a mirar las señales pequeñas, cuando Mateo movía las manos, cuando evitaba un ruido, cuando buscaba luz. Le enseñó que el progreso no siempre es una palabra nueva. A veces es una mirada de 2 segundos. A veces es un gesto de confianza. Mateo empezó a tolerar más contacto. Primero dejó que Lucía le acomodara el cabello. Luego dejó que Alejandro se sentara más cerca. Después, un día, Mateo tomó la mano de su padre por un instante, y Alejandro se quedó congelado, como si le hubieran regalado el mundo. Hubo días difíciles, días de crisis, días en que Mateo se encerraba otra vez. Pero Alejandro ya no se escapaba. Aprendió a bajar la voz, a apagar luces fuertes, a cambiar su tono. Aprendió a pedir perdón. Un día, en la sala, Mateo miró un álbum viejo. Lucía lo había encontrado en un cajón. Había fotos de Valeria con Mateo bebé. En una foto, Valeria soplaba burbujas y Mateo reía. Alejandro se tapó la cara. Lloró en silencio. Lucía le puso una mano en el hombro. Ella siempre lo entendió, dijo. Usted también puede. Esa noche, Alejandro llevó a Mateo al jardín. El cielo estaba oscuro, pero había estrellas. Alejandro sopló burbujas despacio. Mateo las miró. Y, sin que nadie lo empujara, dijo con voz suave: «Papá». Alejandro dejó caer el frasco. Se quedó sin aire. «¿Qué dijiste, hijo?» Mateo repitió: «Papá». Alejandro lo abrazó. Mateo no lo rechazó. No se tensó como antes. Se quedó. Y en ese abrazo, Alejandro entendió que su fortuna nunca había sido su mayor logro. Su mayor logro era ese instante. Con el tiempo, Alejandro cambió su vida. Vendió parte de su empresa. Canceló reuniones sin culpa. Porque entendió una verdad que antes ignoraba. El dinero compra comodidad, pero no compra presencia. La presencia se elige. Y Lucía, la mujer que fue despedida por soplar burbujas, se convirtió en el recordatorio vivo de que lo sencillo puede salvar lo que lo grande no pudo. Rombo azul pequeño, moraleja. A veces, el orgullo de un adulto hace más daño que cualquier diagnóstico. Y a veces, el amor llega en forma de algo pequeño, algo que parece tonto, pero que abre puertas que la riqueza jamás pudo abrir. Si una simple burbuja pudo despertar una voz que estuvo dormida por años. ¿Cuántas veces hemos rechazado a alguien que solo quería ayudar, solo porque su forma de amar no parecía correcta?